Bienvenidos nuevamente hermanos a la sección de tesoros de la Biblia. En esta semana del 19 al 25 de junio de 2023, analizaremos el siguiente tema. ¿Está aprovechando al máximo la palabra de Dios? 10 minutos. Imaginen por un momento que han encontrado un antiguo cofre lleno de tesoros. Al abrirlo, descubre que contiene joyas preciosas, monedas antiguas y documentos históricos de gran valor. Estos tesoros tienen el poder de enriquecer sus vidas y brindarles conocimiento y sabiduría. Pero aquí está la pregunta crucial: ¿qué harían con esos tesoros? ¿Los guardarían en un rincón olvidado, sin aprovechar su verdadero valor? ¿O los utilizarían sabiamente, sacando el máximo provecho de ellos? La palabra de Dios es un tesoro invaluable que nos ha sido confiado. En ella encontramos conocimiento, sabiduría, guía y consuelo para nuestras vidas. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos aprovechando al máximo la palabra de Dios? Para ilustrar este punto, quiero dirigir su atención a un joven rey de Judá llamado Josías. Josías ascendió al trono a una edad temprana y heredó un reino que había sido influenciado por la idolatría y la corrupción. Pero en medio de esta oscuridad espiritual, Josías hizo algo extraordinario. Veamos qué fue. Tome su Biblia por favor, y leamos el segundo libro de las Crónicas capítulo 34 versículos 18 y 19. Segundo libro de las Crónicas capítulo 34 versículos 18 y 19, dice: El secretario Safán también le dijo al rey: el sacerdote Hilquías me dio un libro. Y se puso a leerlo delante del rey. En cuanto el rey escuchó las palabras de la ley, se rasgó la ropa. Josías entendió la importancia de sumergirse en las Escrituras y buscar la guía de Jehová. Escuchó con atención las palabras de la ley que habían sido encontradas en el templo y se esforzó por entender su significado. No solo se quedó en la superficie, sino que profundizó en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Él comprendió que las palabras que estaba escuchando eran más que meras palabras escritas, que eran las palabras vivas de Jehová que requerían una respuesta. En lugar de ignorar o desestimar la palabra, Josías se esforzó al máximo por entenderla. Por eso en el versículo 21 del mismo capítulo 34, vemos su compromiso. Vamos a leerlo directamente de nuestras Biblias. Dirijámonos a nuestros ejemplares y busquemos el segundo libro de las Crónicas capítulo 34 y vamos a leer el versículo 21. Segundo libro de las Crónicas capítulo 34 versículo 21, menciona: Vayan, consulten a Jehová por mí y por los que quedan en Israel y Judá sobre lo que dice el libro que han encontrado, porque la furia que Jehová derramará sobre nosotros es muy grande, pues nuestros antepasados no obedecieron las palabras de Jehová, no cumplieron con todo lo que está escrito en este libro. Josías reconoció que el pueblo de Judá desviado su camino de acuerdo con la ley de Jehová y que había consecuencias por ello. Josías no se limitó a escuchar y entender, sino que puso en práctica todo lo que aprendió. No fue un oyente pasivo, sino un hombre de acción. Tan pronto como comprendió las enseñanzas de la ley, Josías se comprometió a llevar a cabo reformas radicales en Judá. ¿Qué fue lo que hizo? Dirijámonos nuevamente a nuestras Biblias y busquemos el segundo libro de las Crónicas capítulo 34 y vamos a leer el versículo 33. Segundo libro de las Crónicas capítulo 34 versículo 33, nos muestra: Josías entonces quitó todas las cosas detestables de todas las tierras que les pertenecían a los israelitas, e hizo que todos en Israel sirvieran a Jehová su Dios. Mientras él vivió, no se desviaron de seguir a Jehová, el Dios de sus antepasados. Josías no solo escuchó y entendió la palabra de Dios, sino que también la puso en práctica. Tomó medidas para corregir lo que estaba mal y promovió una verdadera adoración en Judá. Derribó los ídolos, purificó el templo y promovió una verdadera adoración a Jehová. Josías nos enseña una valiosa lección sobre cómo aprovechar al máximo la palabra de Dios. No se trata solo de escuchar y entender, sino de poner en práctica lo que aprendemos.
La Biblia no es un libro de teorías, sino una guía práctica para vidas. Cada página contiene instrucciones divinas que están diseñadas para transformar nuestra forma de pensar, hablar y actuar. Entonces, hermanos y hermanas, la pregunta que debemos hacernos es, ¿ponemos en práctica de inmediato lo que nos enseña Jehová en su palabra? ¿O simplemente nos limitamos a escuchar y olvidar? Leamos un texto en nuestras Biblias que es importante que recordemos. Lo encontramos en Santiago capítulo 1 versículo 22. Leamos por favor, Santiago capítulo 1 versículo 22, dice: Sin embargo, pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla, engañándose a sí mismos con razonamientos falsos. Es fácil caer en la trampa de bajar nuestra vida espiritual, donde nos llenamos de conocimiento pero no lo aplicamos en nuestra vida diaria. Es importante recordar que la verdadera bendición viene cuando nos esforzamos por poner en práctica los principios y enseñanzas que Jehová nos ha dejado en la Biblia. Esto requiere un esfuerzo consciente y constante. Significa que debemos estar dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar, dejar atrás viejos hábitos y adoptar el camino que Dios nos muestra en su palabra. Si deseamos aprovechar al máximo la palabra de Dios, debemos ser como Josías, escuchar atentamente, esforzarnos por entender y poner en práctica todo lo que aprendemos. No debemos ser solo oidores, sino hacedores de la palabra tal como leímos en el texto de Santiago. Por ejemplo, hermanos, veamos algunas prácticas que nos pueden ayudar a aprovechar al máximo la Biblia. 1. Establezca un tiempo diario para estudiar la Biblia y meditar en sus enseñanzas. No se limite a leer superficialmente, sino profundice en su significado y cómo puede aplicarlo en su vida. 2. Mantenga un espíritu de oración constante. Pida a Jehová que le dé entendimiento y sabiduría para comprender y aplicar sus enseñanzas en su vida diaria. 3. Busque oportunidades para compartir lo que ha aprendido con otros. Al enseñar y compartir la palabra de Dios, reforzará su propio conocimiento y ayudará a fortalecer a sus hermanos y hermanas. Y 4. Sea obediente a lo que aprende. No se quede solo en el conocimiento intelectual, sino permita que la palabra de Dios transforme su carácter y conducta. Hermanos y hermanas, la palabra de Jehová, la Biblia, es un tesoro enorme que ha sido puesto en nuestras manos. No desperdiciemos este tesoro guardándolo en un rincón olvidado. En lugar de eso, aprovechemos al máximo cada palabra, cada enseñanza y cada principio que encontramos en la Biblia. Demostremos nuestra gratitud a Jehová poniendo en práctica todo lo que nos enseña. Que nuestras vidas reflejen el verdadero valor de la palabra de Dios. Que seamos como Josías, hombres y mujeres de acción, que escuchen, entiendan y pongan en práctica las enseñanzas de Jehová. Solo así podremos experimentar la transformación espiritual y el verdadero gozo que proviene de aprovechar al máximo ese libro sagrado que nuestro Creador nos regaló, que es la Biblia.